¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los formatos alternativos. En el video vamos a definir qué son estos, cuáles son sus características, cosas buenas, cosas malas, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto. Y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos mismos videos. Lo primero es que vamos a acabar definiendo qué es un formato. Los formatos para lo que consideramos en el juego es el periodo de tiempo que está abarcando desde el lanzamiento de una lista hasta la entrega de la siguiente, y se le llama así este periodo de tiempo por facilidad, pero hay algunos otros elementos que lo acaban componiendo, como las estrategias más competitivas que teníamos en ese momento, cuáles eran las cartas más populares, cuáles fueron los movimientos más recientes, los productos entregados y existentes para también ese periodo de tiempo y unos elementos más. Cada vez que se entrega una lista se considera que se está acabando un formato y estamos comenzando con uno nuevo. Lo siguiente entonces sería el tema del video. ¿Qué son los formatos alternativos? Y tal y como el nombre lo dice, son opciones adicionales al formato actual. El jugar y disfrutar de formatos viejos y o alternativos no es en realidad algo nuevo de ninguna forma. Dependiendo de cuánto tiempo lleven jugando, su círculo social y adicionales, muy seguramente hayan escuchado algo como formatos de Chaos o de GOAT, pero incluso hay otros formatos muy característicos porque muy pocos jugadores los disfrutaron, como el formato de los Dragon Ruler o de los Zodiac, o incluso llegando a otros formatos con nombres peculiares o que muchos jugadores añoran precisamente por lo que se desarrollaba en ese momento. Algunos como el formato Edison, Hat, Duelist Alliance, el formato Eterno, también llamado por muchos jugadores TOS, y esto es solo mencionando algunos. No obstante, para lo que se acaba jugando, para lo que se acaba celebrando, sea desde un juego bastante casual hasta el máximo nivel de torneos que tenemos, esto incluye torneos de YCS o incluso los mundiales, se utiliza siempre el formato actual, dejando el juego y la celebración de estos otros formatos que ya mencionamos en el pasado, precisamente en el periodo de tiempo en el cual estos ocurrieron. Pero desde inicios de año ha aparecido información a través de tiendas oficiales de que vamos a empezar a tener formatos alternativos para tener opciones adicionales. Esto, dependiendo de su zona y de su tienda, puede que sea algo que de hecho ya sucedía en primer lugar, pero ahora ya tiene nombres oficiales, por así decirlo, y también se nos están proponiendo nuevas formas de poder estar disfrutando de muchos de estos formatos. Y es precisamente las características de estos formatos alternativos lo que vamos a cubrir en el video. Primero, para todos los formatos alternativos que vamos a estar mencionando, hasta el momento la prevención que se ha mencionado es que se va a estar entregando un sobre de OTS. Los sobres de OTS son estos que solamente se pueden conseguir a través de la participación de torneos oficiales y no hay otra forma de conseguirlos. Incluso tenemos videos en el canal dedicados a explicar estos mismos en conjunto de la lógica de sus selecciones. Sobre la premiación también es algo que vamos a discutir un poco más a fondo. Vamos a explicar estos formatos alternativos. El primero es el formato Time Wizard, y esto acabaría siendo un formato anterior. En el artículo de promoción se da como ejemplo el formato GOAT, el formato Chaos, que es por mucho uno de los formatos más atractivos. No obstante, para el formato de Time Wizard daría la oportunidad a cualquier jugador de revivir o de poder experimentar en primera mano cómo se veían y cómo se jugaban dichos formatos. Hay que tener en mente que para estos formatos alternativos se tienen que dar con las mismas características que mencionamos en ese momento. Cuáles eran las cartas más recientes, qué cartas estaban legales, cuáles son los decks que van a querer utilizar que eran los más representativos de ese momento. También se debe de estar jugando con las reglas de esa época, que si bien los cambios de reglas no han sido tantos o tan significativos, también se tiene que estar tomando esto para la ejecución del torneo. De nuevo, no se especifica de ninguna forma que se tenga que estar llevando a cabo un torneo de cierto formato, pero esto es lo que acaba siendo el formato de Time Wizard. Luego tenemos el formato de Heart of the Underdog, y este se podría estar mencionando como un torneo no meta. Dependiendo de la tienda y o del organizador del torneo, va a acabar dando una lista de estrategias que no se pueden estar utilizando debido a que estas usualmente son las estrategias más potentes y más competitivas. La idea es que en estos torneos no veamos ninguna estrategia que se podría estar considerando meta o que le esté pisando los talones a esta misma, y que podamos estar viendo una gran variedad de decks. Esto acabaría provocando que estrategias buenas, competentes, pero que no se pueden comparar a la consistencia o potencia que tienen el meta, se puedan estar llevando estos torneos. Luego tenemos el Common Charity, que este indica que tanto main deck, side deck y extra deck, en caso de que los estén utilizando, todas las cartas que componen su estrategia tienen que ser de rareza común. Y ya que históricamente y por muy buenas razones estas son las cartas de rareza más accesible, esto provocaría que fueran estrategias accesibles a prácticamente cualquier tipo de jugador, venciendo muchas de las barreras de precio que presenta el juego de forma habitual, y también provocando que muchos más jugadores puedan estar obteniendo estos incluso desde cero. Al mismo tiempo, la elección de esta misma rareza hace que ciertas estrategias sean inviables por completo o que estén de alguna forma incompletas. Piensen en algún deck de rareza baja que tengan. Probablemente la gran mayoría de estas cartas estén en esta misma rareza y estén casi completas, pero al momento en el que están buscando sus cartas de tipo tech, cartas de motor, cartas potentes, monstruos de extra deck, monstruos jefes, muy seguramente uno o varios de estos solamente tienen acceso a rarezas altas. Aun cuando esta rareza pueda ser un tanto baja como una rareza super, acabaría provocando que no tuvieran una estrategia completa, presentando la toma de
decisión sobre si quieren estar utilizando un arquetipo completo, teniendo en mente que muy seguramente es uno de nivel bastante bajo, o que puedan estar utilizando uno más competente, pero que muchas de sus piezas clave por obvias razones no estén accesibles. Duel Master, y este está pensado para que los jugadores puedan estar utilizando una carta de monstruo y que este los puede estar ayudando en prácticamente cualquier momento. Este formato estipula que se debe de estar eligiendo un monstruo. Este monstruo va a empezar fuera del deck. Todos los efectos de la carta en cuestión del Deck Master van a estar activos en campo, los vamos a poder utilizar en cualquier momento. Cada jugador va a poder invocar a su Deck Master al campo ignorando sus condiciones de invocación. Si por ejemplo es un monstruo a nivel 5 superior, no estaría requiriendo un tributo, o incluso si acaban siendo monstruos de extra deck, no tenemos que estar utilizando materiales, se acaba poniendo solamente como una invocación normal. Esto siempre y cuando lo puedan hacer, es decir, si ya utilizaron su invocación normal de ese turno, entonces no pueden estar accediendo a su Deck Master. Y la única condición adicional de este formato alternativo de Deck Master es que si logramos destruir el Deck Master del oponente, entonces habremos ganado el duelo. Y por último tenemos el Rivalry of Warlords, del cual es el que menos tenemos información, pero por lo que sabemos al momento es que quien lo está organizando, la tienda, el organizador, va a acabar prestando decks base, decks preconstruidos. Luego les daría unos cuantos minutos para que aprendieran la estrategia, para que se pudieran familiarizar con estos mismos, y empezaría el torneo enfrentándose a otros jugadores que también están utilizando este mismo tipo de estrategia, los prestados por la tienda en cuestión. Eso abarcaría rápida y brevemente el funcionamiento de los formatos alternativos que se nos dieron, y en cuanto tengamos más detalles específicamente de las reglas, vamos a estar haciendo el video o los videos necesarios para poder actualizar esta información. No obstante, ya teniendo esto en mente, vamos a hablar sobre los pros y contras que presentan los formatos alternativos. Primero, para las ventajas, el poder darle visibilidad a un formato viejo podría ser que jugadores que estuvieron jugando en esa misma época pudieran estar volviendo al juego. Esto incluso con ciertas ventajas, como que el jugador en cuestión no tendría que verse obligado a conseguir ni una carta vieja precisamente porque ya tenía la estrategia de esa época. Esto idealmente generaría suficiente interés para que pudiera estar participando en estos mismos torneos, quizás poco a poco participar en otras actividades, hasta incluso poder estar participando en el formato actual. El que tengamos una propuesta oficial para formatos alternativos de parte de Konami es algo gigantesco. Incluso se nos está diciendo cómo debe ser la premiación y cuáles son las flexibilidades que puedan estar tomando, sea para uno o varios de estos formatos. Si uno o varios de estos formatos que acaban proponiendo acaban siendo mucho más populares de lo que muchos jugadores acaban esperando, específicamente a través del Time Wizard o del Common Charity, podría provocar reimpresiones de cartas bastante viejas. Esto podría ser tanto de cartas que no existen en cierta rareza para que se puedan utilizar en esta misma, como lo acabaría siendo el Common Charity. También podría ser para que puedan conseguir una rareza diferente, algo estar persiguiendo, o solo para que las cartas en cuestión tengan una reimpresión, lo que acaba siendo algo bastante común, que cuando alguien empieza a revisar las cartas del pasado, los formatos anteriores, hay muchísimas cartas que son muy costosas porque fueron muy utilizadas en esa época, fueron de cierta rareza, y como ya no son utilizadas hoy en día, no hay motivos por los cuales darle una reimpresión, y el estar intentando obtenerlas se hace bastante caro. Si se da el apoyo suficiente a este tipo de torneos, los podríamos acabar viendo como eventos secundarios en algún torneo mucho más grande, dígase en un regional o incluso en un YCS, a pesar de que estos cuentan con ciertos eventos bastante atractivos como el estructurado cerrado, Winamat y adicionales. Esto podría provocar que más jugadores se interesen en poder estar yendo, en poder estar participando. Esto también daría muy buenas oportunidades de poder entender o revivir del por qué ciertas cartas están todavía en la lista o por qué fueron golpeadas en ese momento. Desde algo un tanto reciente, a través de las cartas Metal Foes que podían invocar por péndulo 5 cartas cada turno sin ningún problema, aspectos bastante simples que jugadores actuales no entienden, como el efecto de Gorz, y que muchos jugadores hasta hoy en día atacan siempre desde el monstruo de menor ataque hasta el de máximo ataque para poder estar evitando esto, hasta poder estar entendiendo del por qué ciertas cartas fueron golpeadas, sea que estas cartas ya fueron liberadas o que incluso estas siguen allí. Más formas de poder jugar siempre van a ser algo bastante saludable para el juego, y esto lo podemos estar viendo como lo que tenemos con el fenómeno de Master Duel. Master Duel ha provocado que muchísimos jugadores casuales se estén uniendo, tenemos la mayor cantidad de jugadores en línea que nunca habíamos tenido, muchas personas que tuvieron un contacto mínimo con este juego a través del tiempo, con esto se están interesando, y si bien para los formatos alternativos no podrían estar generando semejante fenómeno, sí podría despertar la inquietud en varios jugadores de poderse estar uniendo a ciertos formatos, a los alternativos, o incluso poder estarse uniendo al formato actual. Si esto incluso sumamos el hecho de que el formato de Master Duel es uno que ya vimos hace casi un año para OCG, que son juegos simples, que no hay posibilidad de side deck, y aún con todo esto tienen semejante popularidad, el hecho de que se estén presentando formatos alternativos podría llegar a ser atractivo para muchos jugadores. A esto mismo también el poder tener más formas de poder jugar siempre es algo grato. Llega a suceder que se dan formatos que son prácticamente la repetición del anterior, solamente que sin cartas problema, que estamos entrando en un formato en el cual no tienen una estrategia para poder estar compitiendo, o que simplemente las estrategias que se están utilizando no son de su agrado. El hecho de que todavía puedan estar participando en estos torneos, de que todavía lo puedan disfrutar de alguna forma, es algo excelente. Heart of the Underdog es el que tiene el mayor potencial de ser un formato que puede estar agradando. Imaginen torneos en los cuales no tienen que preocuparse de poderse estar
enfrentando a la cabeza del meta o alguna estrategia que haya sido competitiva o que podría llegar a ser competitiva de los últimos 3 años. La variedad de estrategias que acabarían participando en estos torneos acabaría siendo tremenda. Acabarían apareciendo los decks de tier 2, de tier 3, de rogue, incluso muchos que solo son casuales, pero que precisamente eliminando el dominio del meta, estos van a tener muchas mejores posibilidades y no sería descabellado que desde algo muy casual o algo no tan potente se acabara llevando este torneo. De hecho, esa es precisamente la idea. Hay muchísimos jugadores que les detiene estar participando en torneos por la monotonía que representa el meta, por la potencia, por los campos que acaban presentando, y el hecho de que con este formato se puede estar eliminando acaba siendo bastante atractivo en concepto. Esto también le daría un segundo uso o nueva vida a muchísimas cartas que ya se consideran obsoletas o que incluso se pueden llegar a considerar malas, dando mucho más valor a cartas que ya no circulan hoy en día o incluso en muchos casos para producto cerrado. Sería muy extraño que pudiera suceder, pero si estas cartas acaban teniendo cierta popularidad, se podría dar el caso de que se den reimpresiones de cartas con textos anteriores, con textos no actualizados, y como ya lo había mencionado anteriormente, serían cartas que sería excelente que se pudieran reimprimir, ya que poderlas estar consiguiendo actualmente y en cierta rareza acaba siendo algo muy costoso porque son contadas estas mismas copias, estas mismas cartas, y esto ayudaría muchísimo en ese aspecto. También gracias a cómo avanza el juego, específicamente por el punto de las reimpresiones, podría ser que muchos jugadores pudieran estar participando en formatos en los cuales hubieran querido tomar parte, pero que la barrera del precio o cualquier situación que hayan tenido en ese momento los hubiera detenido. Piensen en formatos muy costosos que hemos tenido en el pasado. Formatos como de Dragon Ruler o de Sky Striker fueron unos muy populares que, si bien fueron sufridos por muchos jugadores, otro tanto acabó deseando poder tomar parte, pero el precio de las cartas acabó haciendo que esto simplemente no fuera posible, y considerando cómo han sido reimpresas muchas de estas cartas, como piezas elementales del extra deck, como monstruos jefes tan necesarios han tenido tantas reimpresiones, esto podría facilitar este punto de entrada y se convierten en estrategias que se pueden estar construyendo fácilmente hoy en día. Otro aspecto, y que va de la mano de uno de los primeros puntos positivos que mencionaba, es que generaría que muchos jugadores pudieran estar participando en torneos oficiales sin estar comprando una sola carta nueva, y esto es bastante importante considerando la situación mundial actual. La cantidad de jugadores que dejaron de jugar en 2020 por la situación mundial es impresionante. Hay muchos jugadores que esperan el regreso del juego presencial, hay jugadores que por fuerza mayor no pudieron estar obteniendo cartas nuevas, y en papel, para poderse unir al juego que tenemos actualmente, hay ciertas estrategias que todavía son bastante viables, pero es un hecho que se necesitan hacer de ciertas cartas para poder tener mejores posibilidades. Esto generaría la posibilidad, a través del formato de Time Wizard, que se pudieran celebrar torneos con el formato eterno, y estas son estrategias que, por reimpresiones, por la popularidad y por el tiempo que fueron usadas, hay una cantidad impresionante de jugadores que los pueden tener, y de nuevo, al estar haciendo que más jugadores se puedan envolver en el juego, daría esa posibilidad a que pudieran continuar o revivir el gusto por el juego. Y por último, cartas pertenecientes a otro formato, cartas que no tienen valor actualmente, podrían recuperar este, específicamente por cómo evoluciona el juego. Si bien no a ser valiosas, podrían fácilmente abandonar el estatus de cartas de relleno o cartas viejas que ya nadie quiere, cartas malas. Y esto no aplica solamente para cartas superadas por la edad del juego, por cómo evoluciona, específicamente para cartas orientadas a la fase de batalla, sino que esto también podría hacer que ciertas cartas que estén en la lista puedan tener nuevos movimientos, y que el precio y movimiento de estas cartas no se acabe basando a la aproximación de la entrega de la siguiente lista y las posibilidades o predicciones de muchos jugadores de que puedan ser liberadas. Para los aspectos en contra, para los aspectos negativos, el enfoque, uso o atención a ciertas cartas podría llegar a generar fenómenos en el mercado incluso mucho más graves de lo que tenemos hoy en día. Un ejemplo perfecto de esto es la Ash Blossom and Joyous Spring. Esta es la hand trap más popular que tenemos en el juego, ha tenido una increíble cantidad de reimpresiones y esta sigue siendo una carta costosa. Específicamente para el formato de Common Charity, esta sería una carta bastante buscada, porque ya que solamente tiene una reimpresión en esta misma rareza, sería una bastante buscada para poder estar castigando, para poder llegar a tener cierta ventaja. Y si ya se tiene una demanda natural muy alta por lo que tenemos en el formato actual, y a esto acabamos sumando que un formato nuevo la hace bastante necesaria, se podrían acabar dando costos incluso superiores a lo que hemos visto, llegando a algo completamente artificial como lo que tuvimos en su tiempo con la Smoke Grenade of the Thief antes de que fuera reimpresa. El juego ya tiene bastantes años y ha evolucionado de una forma tan impresionante que actualmente hay jugadores e incluso jueces que no saben cómo funcionaban muchas de las reglas que teníamos en el pasado. Esto se vuelve mucho más problemático cuando consideramos que es información de hace 15 o 20 años, antes de que pudieran existir más formas de poder generar un registro o de que pudiéramos estar reviviendo esto. Y si esto incluso sumamos que el funcionamiento de muchas cartas acababa variando de torneo a torneo, acabaría provocando una problemática severa. Un ejemplo claro de lo problemático que podría llegar a ser esto es la prioridad. Hay muchos jugadores que no tienen ni idea de qué es la prioridad, muchos jugadores que no la entendieron, y todo esto acaba aplicando precisamente para estos torneos. Siguiendo con el punto anterior, incluso ignorando los cambios que hemos tenido por lo de la prioridad y las Master Rule, todavía tenemos la problemática de que hay muchas cartas que se han modificado a través
través de los años en su funcionamiento. Hay algunas que han pertenecido al meta como Dark Soul de los X-Saber, la invocación normal adicional de la Swap Frog o incluso llegar algo ridículo a cartas que han modificado muchísimas veces su texto, como en qué punto estamos y cuál acaba siendo el funcionamiento de Necrovalley. Los premios, con lo que se nos ha dicho hasta ahora, el que sea un sobre actual de OTS acaba siendo algo bastante menor. Se puede ser muy ambicioso sobre qué sería lo ideal para entregar en estos torneos para que los jugadores pudieran querer estar participando en estos formatos, y puede ser algo bastante puntual pero atractivo, como lo puede ser un mat o algo conmemorativo de este mismo periodo de tiempo. Pero para lo que tenemos actualmente, que es específicamente un sobre de OTS, un sobre de torneo, realmente no es algo atractivo, no es algo que no se pueda conseguir fácilmente hoy en día. Tiene que ser algo adicional, tiene que ser algo específico para que los jugadores estén interesados en participar en dichos torneos. Para lo que es Heart of the Underdog, se podrían dar ciertas prohibiciones o ciertas libertades que podrían no agradar a propios y extraños, ya que es absolutamente dependiendo de opinión de la tienda, del organizador. Esto podría acabar provocando que se puedan estar eligiendo temas o que se acaben ignorando estos mismos y que pudieran ser problemáticos. Investigando para este tema, Ready for Duel, que por cierto, si no lo siguen ya deberían de estarlo haciendo en prácticamente todas sus redes sociales y canales, fue lo suficientemente amable para compartir la lista con la cual se estaba celebrando este formato en Perú. Esta lista va a estar apareciendo en su pantalla, y si bien está apareciendo prácticamente todo lo que es meta e incluso motores para que esto no se acabe volviendo problemático, podría llegar a suceder que no estén apareciendo ciertas estrategias y que puedan sentirse muy potentes, o al menos mucho más potentes que otros decks casuales. En esta misma lista no está apareciendo Lililus, por lo cual con el acceso al Utopic Draco Future o a Zeus podría ser una estrategia que se puede llevar este torneo fácilmente. Dependiendo de ciertas zonas de cada jugador, va a poder ser de opinión sobre si estas cartas merecerían o no un golpe. Al mismo tiempo, al no permitir que juegue el meta, se podría dar la posibilidad de que otras estrategias o incluso cartas antimeta, cartas molestas, se puedan volver un problema por completo. En esta misma lista no aparecería Mystic Mind, no aparecería Skill Drain, que podrían ser cartas que acaben desbalanceando lo que acabaría siendo cada uno de los torneos. De nuevo, esto acaba siendo por opinión, pero incluso podría llegar a ser por representación, como que algún Structure Deck acabe siendo muy popular y que muchos jugadores lo sigan utilizando, que cierta región, que cierta tienda tenga muchos más participantes de algún arquetipo y por ende ese acaba siendo la percepción del meta para ese torneo. También es un tanto problemático lo que se tendría que estar invirtiendo de tiempo. Ya es un problema para muchos jugadores poder estar llevando el formato avanzado, Speed Duel si es que están interesados en este mismo, Duel Links y recientemente la edición de Master Duel, y encima de esto se están presentando nuevos formatos, lo cual si bien no es una obligación o no tienen que estar participando en todos estos, sí provocaría que los formatos con menos gente acaben siendo los primeros en ser olvidados, lo que podría generar división de jugadores o que incluso se genere una brecha gigantesca por cuánto pueden estarle dedicando a cada uno de estos. Aun cuando se está proponiendo algo bastante diferente, como todo lo que tiene que ver con el juego, se le tiene que poner cierta atención, se le tiene que dar cierto mantenimiento. Esto lo menciono específicamente por lo que nos ofrece el Common Charity. La cantidad de cartas comunes que tenemos en el juego, si bien está limitada, después de cierto tiempo se va a acabar desarrollando un meta. Aun con esta cantidad de cartas, no es algo diferente a lo que tenemos con Speed Duel, que aun cuando el pool de cartas al cual tienen acceso, evidentemente hay 2 o 3 estrategias que son muy superiores. Esto provocaría que estas estrategias acaben siendo muy dominantes por el mismo aspecto de que son cartas de rareza común. Prácticamente cualquier jugador podría estar accediendo a estas y se tendría que estar dando cierto cuidado, idealmente a través de una lista. Pero si no es a través de una lista, se tienen que dar reimpresiones para que más cartas sean inyectadas, para que nuevas estrategias aparezcan y que pueda estar cambiando lo que se vería para ese mismo formato. Lo cual, aun cuando las cartas de rareza común son las que más vemos en el mismo juego, hay ciertos productos de reimpresiones que están entregando estas en rareza superior, haciendo que la adición de cartas de rareza común que pudieran estar cambiando este formato tendrían que darse en productos muy específicos y muy contados, como los sustitutos de los Special Edition, la Megalata o las reimpresiones que tenemos a través de los Legendary Duelist, solo por mencionar algunos. También, y es algo mucho más simple pero también mucho más grave, si no se le pone cierta atención a estos formatos, acabaría siendo abandonado por la gran mayoría de jugadores. Esto no es diferente a lo que hemos estado viendo con los Speed Duel, que a pesar de que este no está abandonado, considerando la cadencia y la cantidad de jugadores, se siente como uno que avanza demasiado lento. O incluso esto lo podemos estar pasando a la gran mayoría de videojuegos que han sido lanzados para el juego. Se les da cierta atención, cierto mantenimiento por un periodo de tiempo y después este se acaba abandonando y por lo mismo los jugadores lo dejan atrás. Si a esto acabamos sumando que los mismos premios es exactamente el mismo que podrían estar teniendo por la participación en el formato normal, en el formato actual, entonces no hay un motivo adicional del por qué participar en estos torneos. Hablando de la atención, la ausencia de más información es bastante lógica considerando que no tenemos una hoja de reglas y simplemente fue una pequeña guía para que las tiendas empiecen a organizar estos torneos, pero al mismo tiempo el no tener información más clara acaba provocando abominaciones o conceptos que en simple papel son desastrosos. Esto es muy evidente cuando lo estamos viendo con Deckmaster. Deckmaster propone que podamos estar tomando un monstruo desde main o extra deck y lo podamos poner en campo fácilmente a través de la invocación normal. Esto da la fórmula perfecta para poner monstruos fácilmente en el campo que sean muy problemáticos y que prácticamente vuelvan los torneos de solamente
un lado. La invocación de algo como Herald of the Ultimateness, acompañado de un deck de 40 cartas que todos sean Fairy para simplemente no dejar jugar al rival. La invocación de monstruos de tipo Floodgate como Last Warrior from Another Planet para que el oponente no pueda hacer ni una sola invocación. Monstruos jefe, monstruos tipo Floodgate como Red Eyes Dark Dragoon y adicionales son solo ejemplos de algunos monstruos jefes, algunos monstruos tipo Floodgate que ya es problemático estarse enfrentando a ellos, pero cuando este formato alternativo incluso está facilitando el verlos en campo, se acaba siendo algo muy grave. O incluso volviendo al simple concepto que nos está proponiendo, que dice que para que podamos estar ganando el duelo tenemos que estar destruyendo el deck master del oponente. A través de esta pequeña oración, por definición, entonces destruir acabaría dándonos la victoria. Pero ¿qué sucede con enviar, remover, regresar, tributar, acoplar, poner boca abajo, regresar de vuelta al deck y todas las interacciones adicionales? Hay muchísimos espacios allí que necesitamos que se nos dé un poco más de información para poder estar jugando este formato. De forma lógica se tendría que estar reduciendo, se tendrían que dar ciertas características de cuál acaba siendo el deck master que se puede estar utilizando. Pero si no se nos dan de base estos mismos lineamientos, entonces este formato necesitaría una banlist gigantesca, algo como lo que vimos recientemente en Master Duel con el Festival XY. La cantidad de cartas y estrategias que están prohibidas para que se tenga que estar utilizando la estrategia en cuestión es un número impresionante, y se tendría que estar dando algo así precisamente para que Deckmaster no se salga de control en el simple concepto. De nuevo, son muchísimos los aspectos que quedan al aire con tan poca información, pero al menos de entrada este no acaba luciendo bien. Y a esto incluso le podemos estar añadiendo otras consideraciones, como si el Deckmaster va a perder ciertas estadísticas, si para el Common Charity se puede utilizar cualquier carta de rareza común o tiene que ser una que originalmente haya aparecido en rareza común. Son muchos los problemas que todavía tenemos para estos formatos alternativos. Para notas y comentarios finales, a pesar de que ya sabemos que es oficial la introducción de nuevos formatos alternativos, todavía tenemos lagunas de información gigantesca, por lo que da muy buenas oportunidades para poder estar obteniendo cartas que hoy en día no tienen atención, pero con la implementación y celebración de estos torneos se acabarían haciendo cartas bastante valiosas. Pero antes de que empiecen a conseguir estas cartas y que estas mismas empiecen a conseguir precios artificiales, hay que recordar que en el pasado ya se nos han entregado formatos alternativos que están abandonados por completo, y existe la posibilidad de que esto se pueda repetir con estos que se están proponiendo. Para un ejemplo de esto, ¿a cuántos de ustedes les suena familiar el nombre de Generation Duel Tournament o el Pegasus Challenge? Son formatos o fueron formatos oficiales en el pasado, pero que están olvidados por completo. Respecto a los premios, esto siempre acaba siendo un tema, pero lo que se acabe entregando de premio debe ser lo suficientemente atractivo para que los jugadores quieran estar yendo a participar en estos torneos. Lo ideal sería que se pudieran entregar ciertas cartas adecuadas a cada uno de los formatos en los que se está participando. Imaginen en ciertos formatos del pasado ciertas cartas populares que por alguna razón no fueron reimpresas en rareza superior, que se esperaban en sets de OTS y simplemente no aparecieron. Esto podría ser una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Se podrían dar reimpresiones simples o incrementos de rareza de consideración para cartas muy viejas pero que pertenecen al formato de GOAT, uno de los más queridos, más buscados y por ende más costosos que tenemos. Esto daría muchas más posibilidades a que se pudiera estar participando, o incluso llegando a algo muy simple como estar dando cartas en rareza común, pero que gracias al Common Charity darían cierta ventaja. Imaginen un monstruo jefe actual bastante potente que pudiera ser reimpreso en la rareza más baja, en la rareza común. Eso provocaría que los que estuvieran participando en los torneos de Common Charity, al estar consiguiendo estos sobres, al estar consiguiendo estos premios, van a tener muchas mejores posibilidades el siguiente torneo porque ya están obteniendo cartas que van a poder utilizar. Son muchas las posibilidades que se pueden estar dando con los mismos premios. Es muy difícil debido a cómo se generan las cartas, pero las posibilidades y formas de poder estar apoyando estos formatos alternativos están allí. Esto incluso podría acabar justificando o mejorando muchos de los temas de reimpresiones que tenemos. En el reciente set de OTS 18 hablamos que es posiblemente el mejor set de OTS jamás creado, pero muchas de las versiones anteriores acaban teniendo decisiones bastante cuestionables, y si estos espacios acabaran siendo orientados para estos formatos alternativos, todavía se generaría la molestia de muchos jugadores de que están obteniendo cartas en las cuales no están interesados, pero al menos ya tendríamos una muy buena lógica de por qué se están dando ciertas cartas. Incluso esto le daría más valor a producto cerrado, y si bien una carta común que ningún jugador podría estar buscando, sería una muy buscada para los jugadores del formato de Common Charity. También se tiene que estar considerando la forma en la cual se van a acabar celebrando estos. Evidentemente tiene que ser a nivel local para poder estar probando el terreno, pero se podría dar la situación que estos se acaben orientando a los Remote Duel. Se tiene que encontrar la forma de poder estar apoyando esto en conjunto de las premiaciones y solucionando los problemas que ya mencionamos. Por ahora, la cantidad de información a la cual tenemos acceso para estos formatos alternativos es muy limitada. Aún con esto ya se han realizado algunos torneos de prueba y han arrojado resultados bastante interesantes, y mucho del éxito de estos formatos va a ser determinado sobre si se les da seguimiento o no. Estos formatos podrían llegar a ser algo que se celebra de forma local, que no es diferente a lo que ya hacen muchas tiendas hoy en día, pero ya que en este momento todavía hay bastantes limitantes, vamos a tener que esperar a ver cuál es la respuesta de las tiendas para celebrarlos y de los jugadores para querer participar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video.
Muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parecen los formatos alternativos. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿En cuál participarían y por qué? ¿Qué problemas hicieron falta de mencionar? ¿Qué podrían mejorar de cada uno de estos para que más jugadores quieran participar? ¿Y cuál consideran que será el futuro de uno o varios de estos? ¿Serán formatos que van a ser apoyados y van a ser nuevas formas de poder estar participando? ¿O serán simplemente formatos que acaban muriendo con el tiempo como otros que ya hemos tenido en el pasado? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.